la podemos definir de la siguiente manera. La ventiración también es una hernia. Por favor, necesito que te pongas barbijo. Sí, pero la última vez que te admito sin barbijo. La ventiración también es denominada como una hernia, pero que lleva un apellido que es incisional. Y vamos a ver que en realidad no cumple el parámetro o la definición de lo que es una hernia. Por lo tanto, hernia, incisional o ventiración son sinónimos. Sin embargo, el hecho de que se le ponga el nombre de hernia incisional a veces trae confusión en cuanto a los conceptos. Existen otros sinónimos, los cuales se han ido desechando también, como ser, por ejemplo, la parocele. La parocele no es un concepto correcto de lo que es ventiración. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros nos quedamos con el nombre de ventiración. O si ustedes quieren insistir, también como hernia incisional. ¿Cómo definimos la ventiración o la hernia incisional? Pues se la define como la salida del contenido abdominal. Hasta ahora hemos hablado salida del contenido abdominal, protrusión del contenido abdominal. Pero en este caso, a través de un defecto que se encuentra en el plano aponeurótico, ya sea secundario a un traumatismo, y por esa razón está subrayado y está con otro color, porque esto está de color rojo, posterior a un procedimiento quirúrgico. ¿Está clara la definición? Por lo tanto, ¿cuál es la condición para que exista una ventiración? Tiene que haber una cirugía, pero que dañe ¿qué estructura? La aponeurosis. Y también, ¿cuál sería la otra condición? Si no es quirúrgico, ¿cuál sería la otra? Un trauma que llegue a dañar la aponeurosis. ¿Me comprenden? ¿Cuál sería la diferencia entonces con una hernia? Con todas las hernias que hemos hablado anteriormente. Es un orificio natural. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Kelly? Ya. ¿Han escuchado lo que ha dicho? ¿Pero otra vez? Que las hernias salen por orificios naturales y la ventiración sale por orificios secundarios que no estaba previamente. Exactamente. Una hernia siempre va a protruir, va a salir por un orificio que ya está formado. Por ejemplo, los orificios epigástricos por donde ingresan y salen las arterias, las venas y los nervios, ¿no es cierto? Otro, el orificio umbilical y el orificio inguinal, que son orificios que ya están formados. En cambio, en una ventiración va a ser su presentación en cualquier lugar de la región abdominal, donde no existe un orificio preformado. Por esa razón, tiene que haber un daño del plano aponeurótico secundario a un procedimiento quirúrgico o a un traumatismo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave para hacer el diagnóstico? Me voy a adelantar a la clínica. ¿Cuál será la clave? La clave será ver una cicatriz operatoria antigua a través de la cual emerge una masa, que vendría a ser la ventiración. ¿Está claro, jóvenes? La condición aquí, como ha dicho su compañero, es que tiene que haber una cirugía. Entonces, si hay una cirugía, lo primero que tenemos que ver es la incisión. Y si a través de esa incisión o de esa cicatriz antigua está emergiendo una masa, pues el diagnóstico ya está hecho. Es una ventiración. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo creo que está claro. Bien. Ahora, ya hemos dicho, ¿no?, la diferencia entre ventiración y hernia. Aquí están los orificios preformados y aquí está la
la línea alba por donde ingresan y salen los vasos. Y para que sea una eventración, no sé si se observa en esta diapositiva, existe una cicatriz y está emergiendo la masa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre una eventración y una hernia. Desde el punto de vista epidemiológico, igual ustedes van a investigar en la hernia de Spiegel y en las otras hernias la definición, la anatomía y también la epidemiología. Ustedes ven, jóvenes, que en este caso estamos hablando de incidencia. ¿Cuál será la diferencia entre incidencia y prevalencia? Levante la mano, ¿quién sabe? Incidencia y prevalencia. Porque la anterior vez hemos estado hablando de prevalencia. Ahora estoy hablando de incidencia. Son los nuevos casos. Los nuevos casos que se presentan. Entonces, fíjense, la incidencia está en relación a los hilos de sutura. ¿Qué significa? Antes del advenimiento de aquellos hilos de sutura que tienen mayor fuerza tensiva y que tienen un mayor periodo de reabsorción, antes de que existan esos hilos, en otras palabras, antes de la era moderna, donde existe hoy en día hilos que tienen mayor fuerza tensil y que tienen mayor periodo de reabsorción, es decir, que permanecen más en el organismo, antes de eso la incidencia era alta. Toda cirugía abdominal, ¿cómo se llama una cirugía abdominal en general? Si hacemos una cirugía de rodillas se llama artrotomía. Si hacemos una cirugía de tórax, toracotomía. ¿Cómo se hará una cirugía de abdomen? Laparotomía. Laparotomía. Entonces, antes del advenimiento de esos hilos de sutura, toda la laparotomía tenía una probabilidad de infección que iba desde el 10 hasta el 30%, o sea, era muy alta, un alto porcentaje de eventraciones. La mayor, en otras palabras, de 100 pacientes, 30 pacientes hacían eventración. ¿Me comprenden? Eventración. En cambio, en la actualidad, con el advenimiento de esos hilos de sutura que hoy en día contamos, la incidencia de la eventración ha bajado de 0,5 al 11%. Fíjense ustedes que todavía predomina, no es que ha desaparecido. Sin embargo, ha disminuido la presencia de las eventraciones. ¿En qué edad se presenta? Generalmente está entre los 40 y 60 años. ¿Esto qué significa? Que la edad vendría a ser un factor que predispone a la eventración. A mayor edad, por encima de los 40 años, por encima de los 60 años, mayor probabilidad de hacer una eventración. Sexo femenino. Se ha visto que existe mayor porcentaje de pacientes de sexo femenino que se producen en eventración. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, piensen, para que no se olviden, porque es fácil. ¿Perdón? Por las cesáreas. Por las cesáreas. ¿Y las cesáreas dónde se hacen? ¿Dónde se hacen? En la línea media por debajo del ombligo. Y vamos a ver enseguida que esa es una zona débil. Ahora bien, ustedes tienen que tener en cuenta que la eventración es un proceso agudo o crónico. La eventración siempre va a ser crónica y vamos a hacer una diferencia en otro tipo de eventración que es la evisceración, que es aguda. Pero la eventración siempre tiende a ser crónica, o sea que se instala durante el tiempo. Entonces, ¿cuándo aparece la eventración? Fíjense, 80% de todos los pacientes que ustedes van a ver y que van a diagnosticar, 80% de los pacientes presentan la hernia incisional, la eventración, aproximadamente al año de la cirugía, un año después de la cirugía. ¿Eso qué significa? Que a medida que va pasando el tiempo, se va instaurando paulatinamente. Y un
porcentaje, que no es tampoco despreciable, un 20%, aparece después de los 3 meses de la cirugía. No se olviden, jóvenes, que les decía que la parte más importante de nuestro organismo que contiene la presión intraabdominal es la capa aponeurótica. Si la capa aponeurótica está dañada, inmediatamente se produce un evento. Si ustedes hacen la sutura deficiente de la capa aponeurótica, pues van a tener un evento. Ahora bien, ¿en qué tiempo llega a cicatrizar la eventación? La aponeurosis. ¿Alguien sabe? ¿En cuánto tiempo llega a cicatrizar y tener la misma resistencia que tenía antes de que se le haya hecho un corte? A los 30 días, o sea, al mes, recupera el 50%. 50%, por lo tanto, a los 30 días, el paciente podrá hacer ejercicio, levantar cosas pesadas, toser, etcétera, etcétera. ¿Podrá o no? No, ¿no es cierto? No. Esto es importante, sí, porque les va a preguntar, les va a decir, me han operado, ¿puedo retornar a hacer mis aeróbicos, pilates, alzar pesas? ¿Podrá o no podrá? No, no es cierto, porque a partir de los 30 días recién está en el 50%. A los 170 días recién está al 70%. ¿Comprenden? Por lo tanto, tiene que pasar aproximadamente un periodo de 4, 5, 6 meses como para que esa fuerza tensional, la resistencia de la aponeurosis pueda soportar las presiones que le podamos sobrecargar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si está aburrido, me dice. Bueno, ¿qué factores predisponentes? No todos han visto que solamente un porcentaje hace eventraciones, ¿no es cierto? Han visto ustedes que hace eventraciones hasta un 11% en la actualidad. ¿Qué pasa con el 90%? ¿Por qué no hacen eventración? Todos aquellos pacientes que se eventran, pues tienen diferentes factores. No es que depende de un solo factor. ¿Me entiendes? No es que pueden pensar y decir, es que le han suturado mal, le han hecho una mala sutura. No es así. Fíjense ustedes que es multifactorial. Hay factores dependientes del paciente, fíjense la lista, dependientes del paciente, factores dependientes de la técnica y relacionados con el postoperatorio. Entonces es multifactorial. Para que se produzca una eventración no es un solo factor, es la suma de varios factores. Entonces, dependientes del paciente, la obesidad. La obesidad. ¿Por qué el paciente obeso va a tender a hacer eventración? ¿Quién me puede decir? A ver. Por la presión abdominal. ¿Perdón? Por la presión abdominal. Por la presión intraabdominal. Más que la presión, porque el tejido adiposo que acumula el paciente obeso, más que intraabdominal, es extraabdominal. Tiene un panículo adiposo, un tejido adiposo no despreciable. ¿Hay un aumento de tensión? ¿Por qué, Pedro? Por el aumento del tejido adiposo, por debajo de... ¿Por qué el gordito va a hacer eventración? Fíjense que es un factor dependiente del paciente. Ustedes van a ver y van a decir, usted si se va a operar, pues la probabilidad de que tenga eventración es alta. Y se le abra la herida. ¿Por qué? Tal vez porque hay mayor tejido graso, menor tejido magro, por lo tanto hay menor resistencia. Si hay mayor tejido graso y menor tejido magro, ¿eso qué significa? Menos resistencia. Para que la aponeurosis sea resistente y tenga una fuerza tensil, una fuerza que resista todo, que resista estornudos, que resista el pujo, levantar cosas pesadas, se necesita que ese paciente tenga colágeno.
Y para sintetizar colágeno, ¿qué se necesita? Una cantidad ¿de qué? De proteínas. Por lo tanto, el paciente obeso, por lo que está así gordito, ¿es un paciente que está bien nutrido? Más bien es mal nutrido, ¿no es cierto? No estoy diciendo desnutrido, estoy diciendo mal nutrido, porque su dieta está a base de hidratos de carbono y lípidos y pobre en proteínas. Cuando operamos a un paciente obeso, tiene un panículo adiposo grueso y la capa muscular es delgadita como un papel. ¿Eso qué significa? Que ese paciente es hipoproteinémico. Hipoproteinémico. Por lo tanto, no tiene una buena fuerza tensiva y la estructura se llega a desgarrar. Por otro lado, como el paciente tiene tremendo tejido adiposo, ¿qué es lo que hace? Llega a producir un síndrome restrictivo. Entonces, tiene que tener más que una respiración con los músculos accesorios de la respiración, empieza a tener una respiración abdominal. Y por lo tanto, esa es la explicación por la cual empieza a aumentar también la presión intraabdominal. Por esa razón, cuanto más utiliza la musculatura abdominal, mayor tendencia a la separación de los tejidos. Espero que me estén entendiendo. ¿Qué es EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y por qué paraneventración? Porque está asociada generalmente al tabaquismo y el tabaquismo degrada las proteínas y puede disminuir el colágeno que tiene esa persona. ¿Por qué más? A ver, por este lado. Por la tos. ¿Por qué? Por la tos. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva está tosiendo. Fíjense, jóvenes, en la tos, yo no sé cómo hacen esto, pero la tos, el pujo al defecar, o aquellos pacientes que tienen prostatismo, es decir, por incremento de volumen de la próstata, puede incrementar la presión abdominal a 1.5 kilos. En otras palabras, es como si ustedes agarraran 1,5 kilos y traccionaran la aponeurosis. ¿Me están entendiendo? Incrementa la presión abdominal en 1,5 kilos cuando el paciente tose, cuando el paciente puja. Por lo tanto, el hecho de que un paciente se haya operado y empiece a toser y a toser, estamos aumentando la presión abdominal en 1,5 kilos. Por eso, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tabaquismo, ya lo hemos dicho, ha dicho Jean-Pierre también, el tabaquismo es netamente un factor desencadenante para todo tipo de hernia. ¿Por qué? Porque produce déficit de colágeno. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar de fumar? Mínimamente, ¿cuánto tiempo tiene que dejar de fumar? ¿Cuánto tiempo hemos dicho? ¿Cómo hemos dicho? 3 meses. ¿Es posible o imposible? Es imposible para el paciente. No puede dejar de fumar. No puede. Es imposible. Por lo tanto, hay literatura que dice generalmente hasta 30 días aceptable para que pueda ingresar a quirófano. Pero también es imposible. ¿Por qué? Porque es un hábito. Alteraciones estructurales o metabólicas del colágeno, colagenopatías, ¿no es cierto? Alteraciones de la coagulación. ¿Y esto qué tiene que ver con alteraciones en la coagulación? Ya sea que la coagulación primaria, la coagulación secundaria esté alterada, el paciente va a tener tendencia a lo que va a ser una penetración. ¿Por qué? ¿Cuál es, jóvenes, cuál es la diferencia entre lo que es la reparación de los tejidos en cuanto a regeneración y cicatrización? Nuestro organismo repara los tejidos, ya sea por regeneración o por cicatrización. ¿Cuál es la diferencia entre regeneración y cicatrización? Que lo hace con las mismas células, mientras en el otro lo hace por células fibrosas. Correcto.
La regeneración es el tejido repara con las mismas células. Por ejemplo, si hemos abierto la aponeurosis, pues tiene que regenerar con las mismas células de la aponeurosis. Pero la cicatrización es reemplazar por tejido fibroso. Pero ¿cuál es la condición? Cuando el organismo dice voy a reparar este tejido por regeneración o voy a reparar por cicatrización? ¿Cuándo? Cuando está dañada la membrana. Cuando la membrana basal ha sido dañada, ¿cierto? La membrana basal es la que genera las células. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con las alteraciones de la coagulación? Porque la primera fase de la inflamación, o sea, la primera fase de la reparación de los tejidos es la inflamación. La primera fase de la reparación de los tejidos, donde ustedes tengan una herida, una solución de continuidad, ya sea muscular, ya sea tejido cerebral, tejido pulmonar, etcétera, etcétera, va a cicatrizar, va a regenerar, va a reparar los tejidos con las tres fases de la reparación de los tejidos. La primera, inflamatoria. La segunda, proliferativa. Y la tercera, de remodelación. Esas tres fases se tienen que cumplir. Por lo tanto, si nosotros estamos indicando que existe un daño en la aponeurosis, es porque ha existido una alteración en la reparación de la aponeurosis. ¿Qué tiene que ver con la coagulación y el proceso inflamatorio? Es la primera fase. Si no hay inflamación, no hay reparación. Si no hay inflamación, no hay reparación. ¿Qué tiene que ver esto? La primera fase es la inflamatoria. Y la inflamatoria se divide en otras dos. En la parte hemostática y la inflamatoria propiamente dicha. Si no hay hemostasia, no podemos cumplir la fase inflamatoria. Por lo tanto, la reparación del plano polineurótico se va a ver afectada. ¿Me han comprendido? Diabetes. La diabetes. La diabetes es totalmente enemiga del paciente quirúrgico. Enemiga del paciente quirúrgico. ¿Y por qué? ¿Por qué trae déficit en cuanto a la cicatrización, a la reparación de los tejidos? Porque mientras el paciente diabético mantenga niveles altos de glicemia en la sangre, la membrana basal del capilar llega a engrosarse. Eso es lo que se denomina una microangiopatía diabética. Se vuelve gruesa mientras el paciente está con niveles altos de glicemia. Pero si se controla la glicemia, se baja la cantidad de glucosa en la sangre, la membrana basal nuevamente tiene su grosor especial. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando? ¿Qué pasa si la membrana basal está gruesa? Del capilar. Estoy hablando a nivel capilar. ¿Qué es la diapéresis? A ver, fuerte. ¿Qué es la diapéresis? A ver, los que no hablan. ¿Qué célula? ¿Pero qué leucocito? Yo conozco basófilo, macrófago y neutrófilo a través de la hacia el espacio extracélular hacia el intersticio. Y si está gruesa, no puede pasar. Por lo tanto, se bloquea el proceso inflamatorio y también se bloquea la reparación de los tejidos. Las neoplasias. Las neoplasias está totalmente comprobado. Paciente con cáncer, en cualquier segmento de la anatomía, va a tener alteración en la regeneración y reparación de los tejidos. ¿Por qué? Porque también por inmunomodulador. Las células neoplásicas distraen, hacen que las células de defensa vayan y ataquen a la célula neoplásica cancerígena. Por lo tanto, no hay una buena reparación. Fíjense todos los trastornos de nutrición. La desnutrición, ¿cierto? Que produce hipoproteinemia. La anemia, que puede ser carencial. Paciente caquéxico. ¿Qué es la caquexia? La caquexia es un estado severo
de desnutrición, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de un paciente caquético? Uno que no tiene la bola adiposa de Bichat y un abdomen excavado. Paciente desnutrido con anemia, con caquexia, generalmente sí vienen los pacientitos ancianos. Por lo tanto, todos estos pacientes van a producir eventuación. La cirrosis hepática con ascitis. ¿Por qué? Porque por un lado la cirrosis que lleva. La cirrosis hemos visto en fisiopatología que es una enfermedad irreversible que se caracteriza por una fibrosis, tejido cicatrizal, reemplazando a los hepatocitos. Por lo tanto, si no hay hepatocitos, no va a haber síntesis de ¿qué? De proteínas. Por lo tanto, la cirrosis llega a producir hipoproteína y se asocia con ascitis. Por lo tanto, está aumentando la presión intraabdominal y llega a producir la separación de lo que ustedes han suturado. Los corticoides inhiben totalmente a los leucocitos, pero además inhiben también a los fibroblastos. Y si los fibroblastos están inhibidos, ¿qué no hay? No hay que. Tiene que haber algo. ¿Qué le da la fuerza tensiva otra vez a la colágeno? Los fibroblastos son los que sintetizan colágeno. Por lo tanto, tiene que suspender el paciente, si se lo va a operar, el corticoide. Alteraciones de la inmunidad y la sepsis. Entonces, todos estos factores son dependientes del paciente. Ahora hay factores dependientes de la técnica quirúrgica, es decir, de cómo se opera. Por ejemplo, el tipo de incisión. Si es una incisión vertical, si es oblicua, si es transversa, enseguida vamos a ver el tipo de incisión. El tipo de sutura. Por ejemplo, a ver, indíquenme 3 tipos de sutura reabsorbible. Catgut. Sabía que me iban a decir. Y catgut simple, catgut cromado. En la actualidad ya no se utiliza. Hay algunos ginecólogos que utilizan y se ven. Ya no se utiliza. El catgut ya pasó a la historia. Ya no se utiliza. Vayan al museo, ahí van a encontrar. Ya no se utiliza. Por lo tanto, el tipo de sutura que se utiliza es condicionante para que exista una eventuación. ¿A qué se referirá esto? Anestesia tormentosa. Esta mañana le he mostrado al anestesiólogo. Se enojaba un poco, pero anestesia tormentosa, ¿a qué se referirá? ¿A qué se referirá? Otro libro dice el despertar anestésico. ¿A qué se referirá? A ver, ¿quién quiere opinar? Se van de la mano. Dependientes de la técnica, ya en el acto operatorio. ¿A qué se referirá? A ver, piensen, jóvenes, ¿ustedes han entrado a quirófano o no? No es cuando, por ejemplo, el paciente que puede sentir el proceso quirúrgico, pero no puede reaccionar ante él. Para nada. Anestesia tormentosa, ¿qué será? ¿Han entrado todos a quirófano o no? Todos han entrado. ¿Han visto una anestesia general? ¿Han visto cómo despierta? ¿No han visto? A ver, cuéntenme su experiencia. En el caso que mayormente se despiertan desorientados y empiezan a quejarse de todo, de ¿Y golpe. se mueven o no se mueven? Sí, se mueven. Cuando decimos anestesia tormentosa, el paciente por lo general que ha sido sometido a anestesia general está con un tubo endotraqueal. Entonces cuando se lo despierta y saca el tubo endotraqueal, el paciente por las secreciones que tiene, como es un cuerpo extraño el tubo, pues empieza a deglutir y que inmediatamente genera. No vómito, ¿qué genera? Como mecanismo de defensa. Tos. El paciente empieza a toser y se empieza a mover. Entonces esa es la anestesia tormentosa, empieza a hacer fuerza. Y hemos hecho recién la sutura.
empieza a hacer fuerza. Por eso los anestesiólogos utilizan ciertos medicamentos para revertir, y es como aterrizar un avión, ¿no es cierto? Aterrizan, no dan un panzazo. El anestesiólogo a veces hace que den un panzazo y el paciente empieza a moverse, etcétera, etcétera. Ellos tienen cierto tipo de técnica, eso se llama como anestesia tormentosa. El paciente desesperado se quiere parar y ahí es donde la fuerza tensiva, los hilos, etcétera, empiezan a separarse y a la larga va a generar eventuación. Dilatación gástrica. ¿Por qué dilatación gástrica? Porque generalmente el paciente puede hacer, como consecuencia de la manipulación de las vísceras, ¿qué hace? Un ilio. ¿Qué es ilio? No estoy diciendo ilio. Ilio. Se paraliza. Por lo tanto, todo se estanca y empieza a producir dilatación gástrica. Aumenta la presión intraabdominal. Pared abdominal debilitada debido a un trauma, debido a operaciones previas, debido a radiaciones, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son dependientes de la técnica. Relacionados con el postoperatorio, y esto es importante, fíjense que en primer lugar está la infección de la herida. Todo paciente que tiene una infección de la herida o del sitio quirúrgico tiene una probabilidad de eventuación del 50%. Alta probabilidad. ¿Qué heridas se pueden infectar? Díganme ustedes. Estoy seguro que ya. ¿Cómo es la clasificación de las heridas quirúrgicas de acuerdo a la infección? Limpia, contaminada y sucia. Contaminada y sucia. ¿Cuáles se infectarán? Todas se pueden infectar, ¿cierto? Incluso la limpia se puede infectar. Pero ¿cuál tiene mayor tasa, mayor porcentaje de contaminación? La contaminada y la sucia. Por lo tanto, un ejemplo de cirugía contaminada. Un ejemplo de cirugía contaminada. Un parto a domicilio. El parto no es cirugía. Una peritonitis aguda. Una peritonitis sería sucia, porque ya hay pus. Entonces, tú operas. Una peritonitis puede ser por perforación del apéndice, que es lo más frecuente, que contiene fecalitos, materia fecal, entonces ya existe materia purulenta, eso es sucio. ¿Eso qué significa? Que al suturar, tú vas a pensar y vas a decir, este paciente va a tener infección de la herida. Y si tiene infección de la herida, se va a eventuar. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Por lo tanto, para eso sirve, ¿cierto? Clasificar las cirugías. No solamente para saber si se va a infectar o no, sino también para ver la probabilidad de que va a ser una eventuación. Hematomas, fíjense que está relacionado con esto. Con la alteración de la coagulación, y aquí dice un hematoma en el postoperatorio. A veces el paciente empieza a hacer fuerza, empieza a caminar, empieza a toser, empieza a pujar y desgarra los tejidos y empieza a hacer un hematoma. O puede ser que exista una mala hemostasia por alteración en la coagulación. Ese hematoma, si es que acumula esa colección hemática, pues, ¿cuál va a ser su futuro de un hematoma? Se va a infectar y va a ser un absceso, por lo tanto va a ser una infección. ¿Qué será un seroma? Un seroma es un exudado, no es un trasudado, eso ya hemos visto. Es un exudado, por lo tanto es un líquido secundario a la inflamación por aumento de la permeabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a salir gran cantidad de líquido, seroma, principalmente en los pacientes obesos. El tejido graso empieza a debilitar y empiezan a coleccionar. Un seroma no es igual a infección, pero ¿se puede infectar? Se puede infectar. Y cuanto más cirugías se hagan, se vuelvan a reoperar, mayor probabilidad de eventuación. ¿Me han entendido o no? ¿O está confuso? Mezclado. Ahora bien, ¿cuál es la fisiopatología? Esto es lo normal, ¿cierto? Fíjense que es lo normal.
¿Qué se debe hacer? Pues siempre se hace el cierre por planos. ¿Qué significa por plano? No se olviden que estamos hablando de la pared abdominal. Se debe cerrar por plano. La eventración generalmente sucede en la pared abdominal. Puede haber una herniación de una extremidad. Puede haber, van a investigar, puede haber una herniación de una extremidad superior, hernia incisional. A ver, van a averiguar. Acá se ha hecho la apertura. Todo esto es la cavidad abdominal. Esta capa es la capa peritoneal. La capa peritoneal no da ninguna fuerza tensiva. La capa peritoneal no ayuda a contener la fuerza de la presión intraabdominal. Por lo tanto, el peritoneo se distiende y no tiene la fuerza suficiente como para contener. Inmediatamente, por encima del peritoneo, encontramos la hoja posterior de la aponeurosis, ¿no es cierto? Este es el plano muscular. Y luego tenemos la hoja anterior de la aponeurosis. Por lo tanto, se tienen que suturar los dos planos aponeuróticos, hoja posterior y hoja anterior. Y luego la piel. Algunas veces cerramos y aproximamos el tejido celular subcutáneo si el paciente es muy movido. ¿Qué es lo que sucede en la eventración? En la eventración, fíjense ustedes cómo a medida que va pasando el tiempo, por lo general, a partir del día 30, pues la sutura se va separando. La sutura del plano aponeurótico puede ser que se separe en un punto o en un solo lugar o en un solo sitio. No me refiero a estos puntos, sino en una región localizada. ¿Me entienden? Puede ser que se separe y constituya un solo orificio. O puede ser que existan varios puntos que se han separado y empiezan a desgarrar. Pero eso es paulatinamente. Fíjense que este plano aponeurótico no contiene, no está ejerciendo su función de contener las vísceras dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, a medida que el paciente se moviliza, a medida que va respirando, va haciendo fuerza, aumenta la presión intraabdominal y por lo tanto las vísceras abdominales, la grasa intraabdominal va abriéndose camino, ya sea por un defecto o por varios defectos. Si sale por un solo defecto, vamos a tener un solo saco. Si sale por varios defectos, ¿cuántos sacos vamos a tener? Varios, ¿no es cierto? Varios sacos. Por lo tanto, puede haber un saco, puede ser monosacular, bisacular, trisacular, dependiendo de cuántos orificios se han desgarrado y se han abierto en la aponeurosis. Por lo tanto, llega un momento en que llega solamente a contener ¿qué? No se olviden que todo está empezando con el proceso de la reparación de los tejidos, la regeneración, la cicatrización de los tejidos. A partir del día 30 la piel ya estará cicatrizada, ¿sí o no? A los 7 días ya está cicatrizada. Si se hace una cicatrización por primera intención. Saben que por primera intención es el afronte, ¿cierto? Con la sutura. Por lo tanto, esto ya está cicatrizado. ¿Y qué es lo que sucede? Se ha abierto espacio, ya sea a través de este punto localizado o a través de varios puntos, ¿y qué solamente está conteniendo? La piel. ¿Me comprenden? La piel. A medida que va el paciente movilizando, por lo general los primeros 30 días no nota nada. A partir de los 6 meses ya empieza a sentir una masa, una bola que aumenta cuando hace fuerza, pero es a partir del año cuando ya empieza a existir dolor. ¿Por qué el dolor? Por lo siguiente. Fíjense ustedes, la acción de los músculos anchos del abdomen, generalmente de la pared anterolateral del abdomen. ¿Cuáles son esos músculos? Los músculos anterolaterales del abdomen, que hemos hablado desde que hemos empezado el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso.
¿Qué tienden a hacer estos músculos cuando se contraen? Tienden a ejercer una fuerza centrífuga hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, tienden a jalar. Es como que jalan de esta manera y la línea media, ¿qué hacen con la línea media? La llegan a tensar, jalan, separan. Por lo tanto, si hay una incisión en la línea media, ¿qué hacen los músculos? Jalan y tienden a hacer una separación. ¿Entienden? ¿Y qué sucede con los movimientos respiratorios? A medida que van respirando, o sea, fíjense ustedes que la cicatriz de una laparotomía no es que se quede estática, está en constante movimiento. En cuanto el paciente empieza a caminar, inmediatamente ejerce la acción de los músculos laterales, de los músculos anchos del abdomen, anterolaterales del abdomen. Y a medida que el paciente va respirando, lo mismo. Va subiendo el diafragma y por lo tanto la capa poneurótica ingresa su conducción y en la expiración llega a protruir. Por lo tanto, esos son factores eventrógenos. Por eso el paciente en el preoperatorio se tiene que investigar todos esos factores para ver si se va a eventrar o no se va a eventrar. ¿Me han comprendido, jóvenes? Espero que me estén entendiendo. Ahora bien, cuando se ha producido la dehiscencia de la sutura, es decir, la ruptura de la sutura en un solo punto o en varios puntos de la aponeurosis, ¿qué es lo que solamente está conteniendo? Está conteniendo la piel. Esta víscera, lo normal es que esté dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Ese es su hábitat, ese es su lugar. Pero si esta víscera está en otro lugar que no corresponde, el organismo inmediatamente desencadena un mecanismo inflamatorio. Y la inflamación trae consigo ¿qué? Reparación. Nunca se olviden eso. Inflamación, reparación. ¿Por qué se produce la cirrosis? Porque hay inflamación. ¿Y qué es lo que hace el organismo? Repara. Como no puede reparar con células normales, repara con tejido cicatrizal. Lo mismo acá. Trata de reparar el defecto, pero no lo consigue. ¿Por qué? Porque está interfiriendo ya ahí el asa. Por lo tanto, trata de generar tejido fibrótico cicatrizal. Entonces empiezan a haber adherencias. El asa se empieza a adherir a la piel. ¿Me comprenden? El paciente ya nota. Es más, el paciente a veces dice, veo cómo se mueve ahí en el intestino. ¿Por qué? Porque ya está adherido. Y va creciendo, ¿va a ir creciendo o no va a ir creciendo? Pues puede ser que el orificio sea 2 centímetros. Sigue haciendo fuerza, sigue haciendo su actividad normal, sigue levantando peso, sigue empujando, etcétera, etcétera. Y va a ir aumentando el orificio, va aumentando. Y a medida que va aumentando el orificio, ¿qué es lo que hace? Va saliendo cada vez más. Ahora bien, esta eventración va a tener un saco o no va a tener un saco. Va a tener un saco. Y ese saco va a estar formado ¿por qué? ¿Por el peritoneo visceral o parietal? Peritoneo parietal. Fíjense que el hecho de que las vísceras estén dentro del saco empiezan a generar estos tabiques. Por lo tanto, estos tabiques que se forman dentro del saco y que hacen que se fije a la piel el saco, ¿qué condicionan? ¿Se podrá reducir o será irreductible? Irreductible, porque ya está adherido a la piel, ¿me comprenden? Y eso hace que traccione más y más y más. ¿Qué está sucediendo con este paciente ventrado? Está la víscera acá. ¿Qué está haciendo? Está apoyándose sobre la piel del tejido adiposo. El tejido adiposo cada vez más va adelgazando, adelgazando y se va atrofiando. Por lo tanto, el hecho de que se apoye, ¿qué está ocasionando? ¿Qué pasa si yo agarro mi dedo y me apoyo acá? Pasa un día, 2 días y sigo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disminuye el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? A ver, aprieten, ¿acaso no se vuelve pálido? Disminuye el flujo sanguíneo. Y al disminuir el flujo sanguíneo produce isquemia. Y la isquemia produce
Esas son las lesiones por el cúbito. Es lo mismo que pasa con los viejitos que no se mueven, ¿no? Están echados ahí. Empieza el isquión, el trocánter, el talón, empiezan a presionar. Lo mismo sucede acá. Por lo tanto, empiezan a haber cambios tróficos en la piel. Pero fíjense cómo no solamente producen adherencias a la piel, sino que dentro del saco también producen adherencias y hace que se vuelva irreductible, incarcerada. ¿Y eso qué condiciona a la larga? ¿Cuál será el riesgo, el peligro? De que se llegue a estrangular, que gire y corte la circulación. ¿Han comprendido la fisiopatología? Está fácil, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ustedes ven una eventación, ¿qué tienen que hacer? Ponerle baja. Hay que operar, ¿no es cierto? Cuanto más antes se opere, mejor. Pero los pacientes a veces son mal orientados. Entonces, ¿cómo se clasifica la eventación? Eso es lo que les decía al principio. La eventación puede ser aguda o puede ser crónica. Fíjense ustedes que ahí dice aguda. Si es aguda, ¿cómo se denomina? Evisceración. ¿Qué es evisceración? Evisceración. ¿Qué será una evisceración? ¿Evisceración qué será? A ver, Cristian. La salida de las vísceras, es decir, del intestino. ¿Y eso cuándo va a ser? En el postoperatorio inmediato. ¿Y cuándo es el postoperatorio inmediato? Ustedes han debido ver en técnica quirúrgica o en cirugía 1 que el postoperatorio se clasifica en postoperatorio inmediato, mediano y tardío. Estoy diciendo que la eventación aguda aparece en el postoperatorio inmediato. ¿A los cuántos días, horas, minutos? Postoperatorio inmediato. ¿Eso qué significa? Que el paciente pasa a sala de recuperación, un día se ha abierto y como dice Cristian, las vísceras salen afuera. Eso se llama evisceración. Y esa es una eventación aguda, por eso también se llama como inmediata. Esta evisceración puede ser abierta, es decir, que ustedes ven y el paciente ve cómo todo su intestino está afuera. Esa es abierta. O puede ser cubierta, ¿no es cierto? Está contenida solamente por la sutura. Esa puede ser cubierta o cerrada. ¿Cuál es más seria? La abierta, ¿cierto? La abierta. Que puede ser simple, vamos a ver enseguida esto. Y la eventación crónica, que es la que generalmente vemos, que es la que generalmente ustedes van a ver. Hemos dicho que se presenta a partir de los 3 meses y en promedio al año, ¿cierto? Esa es la más frecuente. Es raro ver una evisceración aguda, una eventación aguda, pero que se puede presentar, se eviscera. Esta es la evisceración. Fíjense, esta es una evisceración abierta y esta es una evisceración cerrada. Esta es la evisceración abierta. Fíjense que tenemos un grado 1, grado 2 y grado 3 de la evisceración. Grado 1, ¿sí? Fíjense ustedes que el intestino no está, este es el borde antimesentérico, ¿no es cierto? Aquí está el mesenterio. Este es el borde antimesentérico, entonces el borde antimesentérico no está saliendo por los márgenes de la herida. Ese es el grado 1. El grado 2, el borde antimesentérico está a nivel del borde de la piel. Y en el grado 3, pues ya borde mesentérico, antimesentérico, ya ha salido todo. ¿Se acuerdan del mesenterio, no? Y la contenida, pues solamente está reteniendo piel y está visceral, con mucho dolor. Esta, a la larga, si no se lo opera, va a llegar a ser una eventación crónica, ¿cierto? Que va a ser mucho más difícil de operar. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ahora bien, ¿cómo se clasifican las eventraciones crónicas? Ahí ustedes tienen un abdomen. La clasificación está de acuerdo al lugar donde se ha hecho una incisión, ¿cierto? Por eso les decía al empezar la clase, la condición para que exista esta eventración es el antecedente de una cirugía. Por eso si les dice el paciente, doctora, doctor, me ha aparecido una bola aquí, ¿y hace cuánto tiempo? Después de que me han operado, al año me han operado, o si no les dice que la han operado, usted tiene que preguntar, después de que la han operado, ¿tienen una operación? Para ver si hay asociación. ¿Entienden? Entonces, la clasificación de las eventraciones crónicas está en función a el sitio de la incisión. Punto de referencia, el ombligo. Ahí está en un círculo rojo. El ombligo. Todo lo que está por encima del ombligo, ¿cómo se llama? Supraumbilical. Supraumbilical. Todo lo que está por debajo, infraumbilical. Bueno. ¿Qué tipo de incisión será esa? Esta incisión está en la línea, en la línea media y está por encima del ombligo. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Mediana supraumbilical. Cuando hacen su examen físico en la historia clínica, ¿cómo hacen? Cuando el paciente tiene una incisión, ¿cómo describen? Tienen que colocar mediana supraumbilical. Por lo tanto, tiene que haber, si está eventrada, ¿cómo la van a nombrar? Eventración mediana supraumbilical. Por eso les decía, está en relación a la incisión. La condición es que tiene que haber una incisión. Si está por debajo del ombligo, y en la línea media, mediana infraumbilical. ¿Hasta aquí alguna duda? Facilito, ¿cierto? Lo que decía su compañera, las cesáreas. Antiguamente, bueno, y a medida en que ustedes, no sé cuántos serán ginecólogos, la incisión más fácil de hacer, obstetras, la incisión más fácil de hacer es una incisión mediana, pero son las más eventrógenas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente la línea alba, la línea blanca, que es un entrecruzamiento de las fibras aponeuróticas. Por lo tanto, cuando el paciente empieza a respirar y empiezan a ejercer los músculos anchos del abdomen, ¿qué hacen? Van a separar y se va a producir la eventración. Por eso existe gran cantidad de pacientes post cesárea que acuden a nuestro hospital por eventración con sus incisiones medianas infraumbilicales. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, ¿ha disminuido las eventraciones? Han disminuido, pero no han desaparecido. No han desaparecido. Porque utilizamos orificios pequeñitos de medio centímetro, pero ¿cuáles se eventran? Los de 1 centímetro. Los de 1 centímetro. Por lo tanto, no han desaparecido. ¿Qué incisión será esa? Paramediana. Pero tiene que decir supra o infra. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Entonces, si aparece una eventración acá, ustedes tienen que decir, esta es una eventración paramediana derecha, supraumbilical. Y si está al otro lado, paramediana izquierda, supraumbilical. Por eso les digo, tiene que estar en relación con la incisión. Esa es la clasificación. Esa, la que acaba de aparecer. Esta es la incisión típica de ¿para qué? Para apendicectomía. Para una apendicectomía. Esta es la típica. Se entra cuando está complicada, cuando hay infección. Como decía, cuando existe una peritonitis. Entonces aquí van a encontrar una eventración y el antecedente es haber sido operado por una apendicitis aguda. Y al otro lado, una paramediana infraumbilicales. Por eso hoy en día los ginecólogos, ¿qué tipo de incisión utilizan? La Panesti, transversa suprapúbica, ¿cierto? Es menos electrónica.
¿Cómo nombrarían esta? La que aparece en amarillo. Y esta. Infracostal. Subcostal. Si está al lado derecho, es una incisión tipo coche, que es la que utilizamos para acceder directamente al hígado, vesícula y vías biliares. Pero ya no usamos eso, ¿no? Hacemos la cirugía laparoscópica. Y a este lugar para acceder directamente al estómago y al vaso. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que hemos explicado, ¿cuáles son las más eventrógenas? ¿Cuáles son las menos eventrógenas? ¿Cuáles se eventrarán más? Las incisiones de la línea media. En segundo lugar, las paramedianas. Y las que casi nunca se eventran son las vértebras. Por eso es muy raro ver una eventración de una palestina. ¿Saben lo que es la palestina? Incisión para una cesárea. Es muy raro ver una eventración de una incisión tipo transversa. Estas. Por lo tanto, las que más se eventran son estas. ¿Por qué? Por la tracción de los músculos anchos y largos. Cuando se hace una cirugía de emergencia, ¿cuál es la más rápida de hacer y la que da más accesibilidad en ese instante? Mediana. Las medianas, esas son las más rápidas, pero con alto porcentaje de residuos. ¿Me han comprendido alguna pregunta hasta acá? ¿Paramediana o paramedial? Paramediana. Paramediana. Hay otra clasificación que es de acuerdo al tamaño del anillo. Yo sé que les he dado a ustedes una clasificación anterior, pero para las hernias inguinales, plurales, umbilicales, etc. Esta clasificación es para las eventraciones. Fíjense, pequeñas hasta 3 centímetros. Una pequeñita. Una pequeña podemos decir que estoy hablando del anillo, ¿no es cierto? El anillo, ¿cómo estará formado? ¿Qué estructura forma el anillo? A ver, pónganse a pensar. El anillo por donde sale la eventración. ¿Quién constituye el anillo? ¿Quién constituye el anillo, jóvenes? Para ver si me han entendido. ¿Quién constituye el anillo? La poneurosis. ¿Dónde está el anillo aquí? Este es el anillo aponeurótico. Por lo tanto, se tiene que ver el tamaño del anillo. Aquí hay varios anillos. El anillo, si es un anillo de 3 centímetros, vamos a decir que es una hernia pequeña. Si el anillo es de 3 centímetros. Si el anillo mide hasta 6 centímetros, vamos a decir que ya es una hernia mediana. Por ejemplo, esta puede ser una eventración. Fíjense en la línea media. Se ve la eventración, ¿no? Pero tienen que ver la cicatriz para decir eventración. Esta puede ser una pequeña, esta una mediana. Recalca la incisión. Esta ya es una... Estos son pacientes reales del hospital. Grandes, hasta 10 centímetros, una eventración grande. Y esta, gigante, hasta 20 centímetros. Pero ¿qué ha pasado aquí? Es la misma paciente. ¿Qué ha pasado? Claro, esto es antes de la cirugía y esto es después de la cirugía. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué está sucediendo? Obstrucción intestinal. Cuando hay obstrucción intestinal tiene que ser totalmente simétrico, como un globo simétrico, bien formadito, bien esférico. Aquí no está así. Tampoco, ¿qué ha pasado? Pero estamos hablando de eventración, no estamos hablando. ¿Qué ha sucedido acá? Esta es una eventración gigante donde el anillo es 20 centímetros. ¿Qué ha sucedido? A ver, levante la mano. Di nomás. Fuerte, fuerte. Sí, se salió todo el contenido. ¿Cómo? Un poquito más fuerte. Se salió todo el contenido. ¿Qué dice el resto?
Sí, todo el contenido abdominal se ha salido al saco herniano. Y estas hernias gigantes se las denomina hernias con pérdida de domicilio. ¿Por qué pérdida de domicilio? No es que el pacientito sea desorientado y no sé dónde, porque todo el contenido abdominal ha dejado la cavidad abdominal y ahora está alojado en el saco herniario eventrógeno. ¿Me han comprendido? Así llega, así llega. ¿Por qué? Porque el naturista, no sé quién de ustedes sea naturista, le ha puesto gallina muerta, le ha puesto sangre de perro negro a medianoche, la luna llena, 3 pestañas de araña, pero todo eso, aunque no crean, ahora nos reímos, pero en ese momento, ¿y ustedes creen que es fácil reparar esto? A ver, pónganse a pensar. Todo esto se ha salido aquí afuera, todo está en la hernia, y a medida que va caminando la paciente, pues la fuerza de gravedad tracciona más, ¿no es cierto? Y se produce mayor cantidad de adherencias. ¿Qué sucede con la respiración? Todos los músculos abdominales, pared anterolateral, empiezan a atrofiarse. ¿Por qué? Porque ya no tiene un contenido abdominal con el cual tiene que luchar. No hay quien le obtenga resistencia. ¿Qué tal si nosotros agarramos, operamos? Fíjense que tiene la incisión, ¿cierto? Operamos y todo esto otra vez adentro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? El diafragma ha descendido, ¿no es cierto? Otra vez lo volvemos a introducir. ¿Qué va a suceder? Y cerramos. ¿Qué va a suceder, jóvenes? Pónganse a pensar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Va a haber una rehabilitación? No. ¿Ustedes creen que va a poder respirar? Va a tener un síndrome restrictivo, no va a poder respirar. ¿Por qué? Porque todo está afuera, todo ha cedido, la mecánica ventilatoria ha modificado y cuando se introduce todo, pues se produce una restricción. Aún en estas, jóvenes, aún en estas. ¿Por qué? Porque los músculos ya no están trabajando, ya están flácidos, están con tendencia a la atrofia. Por lo tanto, este tipo de eventuaciones grandes, gigantes, con pérdida de domicilio, pues el problema es restricción. Gracias a Dios ha ido bien, fíjense cómo ha ido. Pero en ella hemos tenido que hacer una plastía de toda la pared abdominal. En otras palabras, tiene una malla que está cubriendo casi toda la pared abdominal y es una malla especial, no es una malla de polipropileno. Se llama Borotex, que evita la adherencia de las vísceras. Por lo tanto, ella sí ha tenido problema respiratorio, no ha podido respirar. Entonces, para tratar esto, ¿qué se ha inventado? Hay un autor, que es Goñi Moreno, argentino, que pues veía como todo latinoamericano, primero consulta con la amiga, después consulta con el vecino, como no mejora, y al último es el médico. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Goñi Moreno? Si yo introduzco nuevamente esto a la cavidad abdominal, ¿qué es lo que voy a provocar? Voy a provocar restricción respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que él ha propuesto? Lo que él ha propuesto es esto. Fíjense, aquí hay una incisión. ¿De qué tipo? ¿Cómo la llamarían esta incisión? Mediana supra infraumbilical, ¿cierto? Mediana sifopúbica. Sifopúbica, mediana supra e infraumbilical. Se ve la eventración, ¿no es cierto? Aquí se ve la eventración. Pero fíjense ustedes acá que existe. Aquí hay un catéter. Este catéter estaba en el preoperatorio. Él estaba en su camita. ¿Y qué se hacía con este catéter? Se introducía aire. Todos los días.
100 ml de aire ambiental, o puede ser aire comprimido. Se introduce. ¿Qué estamos ocasionando? Si introducimos aire a la cavidad peritoneal, ¿qué estamos ocasionando? ¿Cómo se llama la presencia anormal de aire en la cavidad peritoneal? Neumoperitoneo. Entonces está provocando neumoperitoneo. Todos los días se llena de aire y se va inflando como un globo. Todos los días. ¿Para qué? Para que otra vez ese diafragma y esos músculos tengan resistencia, pero no poco a poco, progresiva, no brusca. ¿Me entienden? Ese es el neumoperitoneo de Goñi Moreno. ¿Han entendido la razón? Pero puede traer consecuencias, sí, puede traer peritonitis, el catéter se lo tiene que instalar bajo visión ecográfica. ¿Por qué? Porque podemos pinchar una víscera, ¿cierto? Por lo tanto, no está libre de complicaciones. Y se va distendiendo, el paciente empieza a tener un poco de dolor lumbar por irritación del nervio frénico, por el aire. No cede muy bien con cualquier analgésico, pero el objetivo es ir distendiendo poco a poco la cavidad abdominal para volver a reintroducir y no producir la restricción respiratoria. Bueno, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, lo primero que ustedes tienen que ver, el paciente por lo general es asintomático. Y como es asintomático, no consulta. Por eso recién consulta a partir del año. Y llegan así. Llegan, doctor, mire, con esta su impresión. ¿Y por qué consultan? Por el dolor. ¿Por qué duele? Porque ya el intestino ya no puede retornar a la cavidad abdominal, está con adherencias, está muy superficial, acá solamente está cubriendo la piel, está demasiado superficial. ¿Qué maniobra está haciendo acá? Acá está delimitando, ¿no es cierto? Está tratando de delimitar qué volumen tiene el saco. Acá, ¿qué ha hecho? Ha reducido, ¿no es cierto? Ha visto si está reduciendo. ¿Y qué está haciendo acá? Está metiendo los dedos en el anillo para ver el diámetro del anillo. Si entra un dedo, si entran dos dedos, si entran tres dedos. A veces se puede hacer eso, pero la mayor parte de las veces es irreductible. ¿Por qué? Por las adherencias del saco a la piel y de las vísceras al saco. Por lo tanto, no se puede reducir y tampoco hay que intentar reducir, porque vamos a ocasionar mucho dolor. Pero el diagnóstico es clínico. Por lo general no necesita estudios de imágenes, a no ser que sean pacientes muy obesos que requieran dolor, y por lo tanto sí se necesita hacer una ecografía o una tomografía donde nos diga si hay una eventuación con pérdida de la continuidad del peritoneo. Ahí nos reportan y dicen solución de continuidad en la capa aponeurótica y capa peritoneal. Es la aponeurosis ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? Vamos a poner crema de lagarto. ¿Qué le vamos a hacer? A la sangre. Vamos a hacer una plastía, una abdominoplastía, una reparación de pared. ¿Con qué, jóvenes? Con Malla. Ahí está, se está instalando la malla. Y la malla se la puede colocar en la hoja posterior preperitoneal o se puede colocar preaponeurótica, que es lo que generalmente nosotros hacemos. Preaponeurótica. También se puede hacer por cirugía laparoscópica, también, pero es muy laboriosa y causa intenso dolor. ¿Por qué? Porque se fijan con unos ganchos, se llaman tackers. No se puede suturar, se fijan. Son como la colita del chancho, ¿alguna vez han visto? Son así en espiral, que se fijan. Entonces, a veces pueden atrapar un filete nervioso y produce un dolor de tipo neuropático.
pero va muy bien. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido. ¿Alguna pregunta? No se olviden de esto para los que han llegado tarde.